Bien, nos vamos a quedar con el tipo A. Como todos los exámenes son iguales, lo que han invertido son las preguntas, nos vamos a quedar con este. Bien, muy bien. Primera pregunta. Anomalía grave de la columna vertebral en la cual, aquí hay un error de gramatical. Hay fusión imperfecta o ausencia de fusión de los arcos vertebrales. Miren, fíjense que este examen fue el que descargamos desde la página. En este examen todavía aquí hay un problema. Ya empezamos a ver ciertos problemas. ¿Cuáles son los problemas de este examen, de estos exámenes? Fíjense. Fíjense en el problema de estos exámenes. El primer problema de estos exámenes es que no muestran la corrección, no muestra la fuente bibliográfica. ¿Verdad? La corrección no muestra la fuente bibliográfica. Si ustedes la tienen por ahí, que muestra la fuente bibliográfica, sería muy bueno. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo reclamar que esto no es así en el libro de Harrison, por ejemplo, porque no tiene la fuente. ¿No? Aquí ustedes ven, el primer error es que no muestra la fuente bibliográfica. Hay ediciones nuevas y ediciones viejas de los libros que se utilizan para hacer el examen de residencia. Todo puede cambiar. Yo puedo decir que una cosa es esta, que salió en el viejo, y que no es esta, no es que apareció ahora, porque no hay una fuente bibliográfica hecha. No veo fuente bibliográfica por ningún lado. ¿De dónde sacan esta pregunta? No es el primer error que vi en el examen. Bien, en la corrección, ¿no? Anomalía grave que se debe a una falta de fusión, a una fusión imperfecta o ausencia de fusión de los arcos vertebrales. Esto es claramente una espina bífida. Esta anomalía, ¿no? Del tubo neural, del cierre del tubo neural, conocida como espina bífida. ¿Cuál de los siguientes nervios conduce? ¿Recuerdan la pregunta que hablé, los pares craneales, ¿no? Que hablamos de los pares craneales. El par craneal que inerva la sensibilidad de la cara es el trigémino. Y el trigémino tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Inclusive puse una imagen con la distribución de cada una de las sensibilidades de la cara. Incluso hice énfasis en hablar de los pares craneales porque me parecía que iban a salir preguntas sobre ellos. Y así fue. ¿Cuál de los siguientes nervios conduce a la sensibilidad de la piel de la mejilla, del párpado inferior? Ya estamos hablando de la región maxilar, del ala de la nariz y del labio superior. Esto corresponde a la rama del trigémino maxilar, ¿no? Si nos vamos a la distribución del trigémino. 3. Adolescente, aquí viene otra lesión de pared craneal. Adolescente de 13 años se diagnostica una sección completa del nervio oculomotor. Le hice mención de algunos músculos que inervaban el oculomotor. Constrictor de la pupila, ¿no? Cuando hay daño del tercer par, se asocia a ptosis palpebral, midriasis, ¿no? Y estas alteraciones suelen aparecer en la alteración del tercer par craneal. Si no me equivoco, bueno, yo les puse preguntas inclusive de neurología, la pueden llenar en la plataforma. Les puse de un paciente que tuvo una lesión del tercer par, que presentaba midriasis y ptosis palpebral, ¿no? Como el tercer par inerva el músculo constrictor de la pupila, su lesión se presentará con lo único que está aquí es la midriasis, ¿no? La nidrosis se presenta principalmente cuando hay lesión simpática de los plexos simpáticos, no de lesiones de pares craneales. Disminuye el lagrimeo, también alteraciones simpáticas, incapacidad para cerrar el ojo izquierdo. Esto es lesión del facial, porque origina lagoftalmos, que es la incapacidad para cerrar el ojo. Aparecen las lesiones del nervio facial. Inclusive pueden ver, inclusive se acuerdan, ¿no? Del video que le hablé de las lesiones de pares craneales, que la parálisis facial, la lesión del facial origina lagoftalmo, que es la imposibilidad de cerrar el párpado, no signo de Bell, por ejemplo, ¿no? La única que concuerda aquí es midriasis de la pupila izquierda, donde está la lesión. ¿Ok? Cuarta, un joven de 16 años va al dermatólogo por presentar acné vulgaris. Para el curso que viene, voy a abrir un módulo de dermatología. Voy a abrir un módulo de dermatología para el curso que viene. Por presentar acné vulgaris, ¿cuál de los siguientes antimicrobianos es el indicado para esta dermatosis? Aquí
la respuesta correcta es tetraciclina. La tetraciclina, estos fármacos de género tetraciclina son utilizados para tratar el acné. Bien, esta no hay problemas con esta. 5. Con respecto a la distribución de fármacos en el organismo, esta se repitió. Creo que esta fue una pregunta de las que se repitió de los exámenes de residencias pasados y fue con relación a lo de la barrera hematoencefálica. Con respecto a la distribución de fármacos en el organismo, ¿cuál de los siguientes es correcta? La barrera hematoencefálica está formada por el endotelio capilar encefálico con estrechas uniones de células guiales pericapilares. Para un medicamento hidrosoluble bipolar, lo único que limita su entrada a los diferentes compartimientos del organismo es la perfusión en estos sitios. No. Recuerden que la barrera hematoencefálica es selectiva, por ende, fármacos hidrosolubles no atravesarán dicha membrana. Las sustancias polares tienden a pasar fácilmente a través de la barrera placentaria y por tanto son muy peligrosas para el feto. No, tienen que ser principalmente sustancias de tipo apolar. ¿Ok? Las sustancias muy polares tienden a distribuirse extensamente en el espacio intracelular. No, porque son las sustancias más liposolubles, es decir, las apolares, las que penetran más fácil el espacio intracelular. Bien, esto es parte de lo que es farmacología. Sí, esto es de las ciencias básicas, ¿no? Un poquito, sé que es un poquito incómoda esta pregunta, un poco incómoda esta pregunta, ¿no? Y hay que dedicarle un poquito más de tiempo. La respuesta correcta es esta, la A, en este caso. Sí, está correcta esa. Número 6. La ampicilina y la amoxicilina pertenecen a la familia de aminopenicilinas. Son aminopenicilinas las dos. Una es inyectable y la otra es bioral. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el que mejor caracteriza a la amoxicilina en comparación con la ampicilina? A, puede utilizarse en organismos productores de penicilinasa. No, ninguna de ellas. Tiene una mayor absorción oral que la ampicilina. Hablamos de la amoxicilina. La amoxicilina es bioral, por eso viene bioral, tiene una mayor absorción. La ampicilina, por eso la viene endovenosa, porque tiene una menor absorción a nivel intestinal. Por eso se utiliza de forma parenteral. No causa reacción de hipersensibilidad. Esto es falso. Ninguna de todas ellas provocan reacción de hipersensibilidad. Es clasificada como una penicilina de espectro reducido. Aquí, esto es algo un poquito confuso. Las aminopenicilinas, por general, cuando se extiende su espectro, se le agrega los inhibidores de las beta-lactamasas, donde se extiende un poquito más el espectro a anaerobios, principalmente la ampicilina subbactam. Es un poquito confuso, ¿no? Un poquito puede ser un poquito confuso. Puede ser un poco confuso. Bien, es decir, con relación a la ampicilina, la amoxicilina tiene un espectro más reducido, porque la ampicilina, cuando se agregan inhibidores de la beta-lactamasa, tiene un espectro un poquito más amplio a anaerobios. Entonces, esta podría ser correcta. La respuesta correcta es la B. Es la B. Por eso viene vía oral la amoxicilina, porque tiene una mayor absorción a nivel intestinal. Bien, tiene una mayor absorción. Cuando se le agrega a la ampicilina, surbactam, tiene un espectro más amplio a anaerobios. Por eso aquí la respuesta puede ser un poquito confusa, pero es correcta. Bien, la respuesta que es correcta en este caso es la B. Esta, yo hice mención en el último coso que mencioné, ¿no? Hice mención a que, aunque no son preguntadas muy frecuentes las preguntas de líquido amniótico, suelen siempre preguntar cuáles anomalías generan polihidráneos y cuáles originan oligohidranios. Aquí preguntaron en la cantidad normal al final del embarazo. La cantidad normal al final del embarazo. Estuve revisando, no sé la bibliografía de dónde la sacaron, pero sí en el libro de ginecología de Novak va de 600 a 850. No sé si fue de Novak o si fue de obstetricia de William, no recuerdo bien, no sé la bibliografía aquí, en realidad no me la ponen. Bien, 800 a 1000 mililitros. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí habla de 800 a 1000 mililitros. Bien, porque la biografía de Novak habla de 600 a 850.
Ahora, no sé qué hace referencia el libro de obstetricia de William. Creo que es un poquito menor el libro de obstetricia de William. Creo que es menor, ¿no? Este es el problema, muchachos, que no veo bibliografía en este examen. No veo. Cuando se habla de cantidad, valores, porcentaje, ¿verdad? Cantidad, valores, porcentaje, esto puede variar mucho, lo cual puede generar confusiones. Puede variar muchísimo esto. Bien, esta hay que revisarla. Esta la tengo que revisar. Tengo que dar una revisión. A esta me faltó, tengo que dar una revisión a esta, a las 7. Bien, hay que confirmar las 7. Pero creo que está aceptada porque como Novak habla de 600 a 850, es la que más se parece. Bien, la que más se acerca. Número 8. En los pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. Miren, la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa origina la enfermedad de Von-Gierke, que es una glucogenosis. No hablamos de ella. También tengo pensado agregar un capítulo de errores de metabolismo, que se habla en endocrino, de los famosos errores de metabolismo. La deficiencia de glucosa 6-fosfatasa origina la enfermedad de Von-Gierke, que es una glucogenosis, la glucogenosis tipo 1. Es la llamada enfermedad de Von-Gierke. Bien, que se asocia a alteraciones de la gluconeogénesis. Por ende, una alteración de la gluconeogénesis provocará hipoglucemia y debilidad muscular, ya que el músculo necesita de glucosa, ¿verdad? Para su mantenimiento, para su fuerza. Entonces, la respuesta correcta es esta. Ahora, yo sé que está complicada si no sabemos mucho de los errores innatos de metabolismo, ¿verdad? Bien, pero más o menos por una similitud, glucosa, ¿no? Glucosa, 6-fosfatasa, glucosa 6-fosfatasa. Si falta esto, habrá hipoglucemia. Ahora, aquí nos ponen algo, todo nos ponen con relación a la glucosa, por ejemplo. Se intensifica la producción de ácidos grasos con la glucosa. Y se intensifica la producción de ácidos grasos con la glucosa. No, esto es parte de la glucólisis. En hígado y músculo se inactiva la glucogenólisis. No, porque si se activara la glucogenólisis, habría hiperglucemia, no hipoglucemia. La hipoglucemia intensa y debilidad muscular, la más aceptada. Se produce anemia por la degradación de eritrocitos. No, aquí quieren generar confusión. Si no me equivoco, la mayoría puso esta, porque recordaron, aquí genera confusión porque no están hablando de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Están hablando de glucosa 6-fosfatasa. Esto genera confusión en esta pregunta y sé que la mayoría pusieron la D. ¿Verdad? Hay muchos que ponen la D porque le hace recordar a la llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que no es la misma enzima. Bien, esta enzima participa en el metabolismo de carbohidratos. Bien, sí, porque de una vez piensa en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y genera confusión, genera mucha confusión. Yo lo sé. Pero la deficiencia de esta enfermedad, de esto, origina la enfermedad de Von-Gierke, que es una glucogenosis. Bien. Número 9. ¿De cuál de los siguientes iones depende principalmente el gradiente de concentración de potencial de reposo de una fibra nerviosa mielinizada? Esta es una pregunta un poquito compleja para llegar a solamente decir depende el gradiente de concentración de potencial de reposo de una neurona, ¿verdad? Bien, en realidad es potasio. Cuando se habla de potencial de reposo, cuando habla de desporalización, entonces hablamos de la entrada de sodio y calcio. Bien. 10. Número 10. ¿Qué suceso se asocia con el primer tono cardíaco? ¿Recuerdan la parte de semiología cardiovascular que le hice mención a ustedes? Bueno, vamos a hablar de semiología cardiovascular porque suelen preguntar mucho sobre la semiología. A veces hay preguntas fáciles que se nos pueden olvidar, ¿no? Primer tono cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. No de cierre de la válvula aórtica porque da el segundo tono. ¿A qué se debe el tercer tono? Se debe al llenado rápido de ventrículo. Aquí está el tercer tono. Y el cuarto tono se debe a las contracciones, a las vibraciones auriculares. Y se menciona esto en el repaso de semiología cardiovascular. Inclusive, si se van a los cuestionarios que le puse en la plataforma, hay uno de semiología cardiovascular. Y ahí lo pueden encontrar también
a que se da el primer ruido cardíaco, ¿verdad? O primer tono. Número 11. ¿Qué tendería a reducir la concentración plasmática de potasio? ¿No recuerdan? Yo creo que recuerdan que hablamos un pequeño repaso donde le puse cuáles mecanismos entraban, el potasio y cuáles lo sacan. No sé si lo recuerdan, que hablamos que la acidosis saca el potasio, que los beta bloqueadores, ¿qué hacían los beta bloqueadores? Los beta bloqueadores sacaban potasio, ¿no? La insulina, ¿qué hacía la insulina? Metía potasio porque activaba la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? Bien. Muy bien. Recuerden, la acidosis, ¿qué hace la acidosis? La acidosis saca potasio. Bien. La alcalosis mete potasio. ¿No recuerdan que hablamos? Hice un pequeño ejercicio y le puse un gráfico donde puse cuáles me metían el potasio en la célula y cuáles me sacaban el potasio de la célula, ¿verdad? La respuesta correcta es el exceso de insulina. La insulina activa la bomba sodio-potasio ATPasa, por el cual mete potasio dentro de la célula. El bloqueo beta saca potasio. El ejercicio intenso saca potasio. La acidosis saca potasio. ¿Ok? Deme un segundo. Esto también, creo que recuerdan también que fue esencial hablar sobre la corrección de cuestionarios. ¿No recuerdan que mencioné? Habían vasos sanguíneos que tenían menor distensibilidad, que llevaban sangre, mayor distensibilidad, ¿no? Eran las venas. Estos son los vasos que tienen mayor distensibilidad. Las venas. Vasos sanguíneos que tienen mayor distensibilidad. Las venas. Bien. Número 3. Conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Esto se repitió, esta pregunta se repitió, si no me equivoco, en un examen de residencia. Y esto es la investigación científica. Siempre le encanta poner preguntas de semiología, perdón, de epidemiología. Siempre. Siempre le encanta poner preguntas de epidemiología. Siempre hay uno o dos. Siempre. Vamos a la siguiente. En una imagen de resonancia magnética de la columna vertebral de un paciente, se observa una hernia discal que comprime la raíz nerviosa en el nivel de L4 y L5. El paciente presenta dolor en la pierna izquierda y debilidad muscular. Este es el caso clínico clásico de una ciática. No hablamos de lesiones nerviosas. Voy a preparar algo sobre lesiones nerviosas, por si acaso. Pero esto es clásico del nervio ciático. Lesión del nervio ciático, donde el paciente tiene lesión de L4, L5, dolor que va en la pierna izquierda y debilidad muscular. Una ciática. Bien, algunos pacientes pueden originar también, puede presentarse también el corrientazo, el signo de corrientazo en el lado afectado. Esta es repetida en el examen de residencia. Esta es otra también que se repitió. Por eso es importante hacer énfasis en leer exámenes repetidos, ¿no? El agente etiológico causante de la pandemia del VIH-Sida solamente cambia algunas cositas. Es un retrovirus. El virus VIH es un retrovirus. Esta se repitió, esta es repetida de los años pasados. Esta también se repite mucho. Yo les dije a ustedes, estudien inmunoglobulina. Inclusive hay un repaso que yo hablo sobre las inmunoglobulinas. Y se lo dije también cuando estábamos corrigiendo los cuestionarios. Estudien inmunoglobulinas. Hagan un cuadrito con inmunoglobulinas. Estudien inmunoglobulinas porque sale inmunoglobulina. Y aquí apareció. Y esta es repetida también de años pasados. Creo que fue de 2018 que se repitió esta. ¿Cuál es la inmunoglobulina que está en plasma en mayor proporción? La IgG, ¿no? Es la IgG. Siguiente. Esta también, se lo dije también. Órgano linfoide. Órgano linfoide. Tener en cuenta los órganos linfoides primarios, secundarios, ¿no? Aquí variaron un poquito con la pregunta. Órgano linfoide de la respuesta inmune y específica. Órgano linfoide de la respuesta inmune y específica. Esto lo sacaron ellos. Estoy casi seguro que lo sacaron de inmunología de Rojas. Estoy casi seguro que la sacaron de ahí.
Ese es el libro de referencia para inmunología. Inmunología de Rojas. Y son los ganglios linfáticos. Bien, por ejemplo, la respuesta inmune específica está dada por los ganglios, se da en los ganglios linfáticos. Bien, respuesta inmune y específica. La de la médula ósea y la del timo es inespecífica. 18. Y esta pregunta me incomodó un poco. Me incomodó un poco esta pregunta porque estoy seguro que no fue de Harrison, ni de pediatría de Nelson, ni de los libros, ni de esos 4 libros, ni de cirugía fue esta. Esta fue de otro libro que al parecer agregaron nuevo, porque estoy casi seguro que lo hubiese mencionado. Estoy casi seguro. Esto fue de otro libro. Como no veo bibliografía aquí, pero fue de otro libro que la sacaron esta. Esta fue de otro libro. En la falsemia, siendo los dos portadores, ¿qué por ciento? Ahora, si nos vamos un poquito allá de la falsemia ¿qué es? Es una enfermedad autosómica recesiva. Por ende, si es autosómica recesiva, es un 25% que van a heredar la enfermedad de los progenitores, ¿verdad? Si es dominante, ¿qué por ciento? 50%. Aquí más o menos no le llegaba sabiendo que la falsemia es una enfermedad autosómica recesiva. Solamente así uno le llegaba a esta. En la falsemia, siendo los dos padres portadores, ¿qué por ciento de probabilidad existiría o existe para que su hijo salga enfermo? Un 25%. ¿Por qué? Porque es una enfermedad autosómica recesiva. Autosómica recesiva. Y estoy casi seguro que no fue de los libros de Harrison, ni cirugía, ni el libro de pediatría. Estoy casi seguro que fue de otro libro, no de esos libros, porque lo hubiese mencionado, Pero aquí hace referencia a que es autosómica recesiva. Por ende, un 25% de los progenitores que tendrán la enfermedad. Creo que fue una poca de anemias, ¿eh? Por eso yo hice énfasis. Lo que más sale es falsemia y anemia. Poco de hematología salió, muy poco. Muy poco de todo salió en realidad. 19. Un lactante de 2 meses tiene ictericia grave con orina oscura. Esta la puse yo en la corrección de los cuestionarios. Hice énfasis también en en varios repasos, ¿no? Acolia, coluria, acolia. ¿Qué indica acolia? Una obstrucción de vías biliares. Esto también, incluso hice preguntas sobre esto. Hay cuestionarios donde salen preguntas sobre la atresia de vías biliares. Coluria y acolia me indica obstrucción de vías biliares. ¿Cuál es lo único que combina aquí? Atresia biliar. ¿Verdad? Aquí está mal escrito, pero atresia biliar. Es lo único que indica aquí. ¿Ok? Número 20. ¿Cuál de estas alteraciones cromosómicas se presentan más frecuente en abortos? En abortos. Aquí hay que tener en cuenta que el síndrome de Turner es una monosomía. El 95% de los embarazos terminan en aborto. En proporción a abortos, es la causa más común de abortos, la que se presenta con más abortos. Porque el 95 a 96% de los fetos con síndrome de Turner se terminan abortando. Viendo, los embarazos con síndrome de Turner abortan. En proporción a cantidad, es el síndrome de Turner. ¿Verdad? En proporción. En proporción. Recuerden, es una monosomía. Pero hay un 95% de los embarazos que tienen el síndrome de Turner que terminan en abortos. En proporción a abortos, a la cantidad de abortos, es el síndrome de Turner. Bien, porque más del 95% de los embarazos con síndrome de Turner terminan en abortos. Bien, terminan en abortos. Síndrome de Turner. La trisomía 16, por lo general, no, el índice de aborto es menor que el síndrome de Turner. La que más aborta es el síndrome de Turner. La que más se produce aborto. 21. ¿Cuál infección es considerada una emergencia médica? ¿No recuerdan? Creo que lo recuerdan esto de infecciones de la vía respiratoria en niños. Le dije, la epiglotitis es una urgencia médica. Creo que recuerdan, ¿no? Que había que ingresar al niño en unidad de cuidados intensivos, inclusive entubarlo. Inclusive entubarlo, ¿no? No recuerdan, se lo mencioné. Antibióticos e intubación para proteger la vía aérea. Hice énfasis en las respiraciones de vía respiratoria en el niño.
Inclusive se lo dije varias veces. Es una urgencia médica, una emergencia médica, la epiglotitis. Y se trata con antibióticos e intubación. Bien. 23. ¿A qué edad se neumatizan los senos maxilares? Si no me equivoco, hay un repaso que les menciono dónde drena cada seno maxilar. ¿Cuál es el primero en neumatizarse? ¿Cuál es el primero en neumatizar? Las celdillas etmoidales. El último en neumatizarse es el seno maxilar. Ahora, esta pregunta es la típica del examen de residencia para joder al estudiante. Esta es la típica. La típica porque a veces los libros suelen diferir, ponen un rango. Pueden poner de 4 a 7, pueden poner de 4 a 8 años, de 4 a 6 años. Ponen un rango, solo ponen un rango. Bien, sí, la respuesta correcta revisada, y es del libro de Nelson, es a los 4 años. Bien, a los 4 años. 24. ¿Cuál es el principal factor predisponente para el desarrollo de sinusitis en todas las edades? Es resfriado común. Bien, inclusive creo que les mencioné un poco esa, no recuerdo bien en qué parte estaba, pero les mencioné que el resfriado común era causa común de sinusitis, otitis media. Bien, y es como la que más encaja ahí. Es la que más encaja de la 24. Y esta es la respuesta correcta en realidad de la 24. El resfriado común. Rabia. La rabia, ¿no? Inclusive va a salir preguntas de rabia. La prevención primaria de la infección por rabia canina. Esta fue repetida también. Esta es repetida. Esta es repetida también. Vacunación de todos los animales domésticos. ¿Va? Vacunación de todos los animales. Esta se repitió. 26. Muchos de los fallecimientos ocurridos en los pacientes con fiebre hemorrágica por dengue también se repitió. Esta es repetida también. La sobrehidratación. Esta se repitió. Esta es repetida. Esta es repetida. Esta es nueva. La infección bacteriana grave más común en niños de 1 a 3 meses de edad es la... Bueno, aquí hay que tener en cuenta, de dónde fue que sacaron esta pregunta. Si es de Nelson, es la pielonefritis. Si es de Nelson. Si es de Nelson. Si es, por ejemplo, del libro, si no me equivoco, hay otro libro de pediatría que menciona la meningitis. Pero es que no veo bibliografía. Si es de Nelson, esta pregunta es la pielonefritis. Si es de Nelson. 28. Se lo dije varias veces. Hagan énfasis en el esquema de vacunación. Esquema de vacunación, ¿no? Esquema de vacunación. Pero aquí hay algo que, bueno, ¿en cuál de estos esquemas se administra la vacuna conjugada a toxoide tetánico? Conjugada a toxoide tetánico. A los 2, 4, 6 meses, al año y a el año y los 3 meses. Aquí están hablando de vacuna conjugada. Bien, a toxoide tetánico. A los 2, 4, 6 meses, 12 meses al año y a los 15 meses. Esta respuesta está correcta. 29. La primera causa de bronquiolitis en lactante. Esta es repetida, esta no se cansa en ponerla y la he mencionado varias veces por igual. Y es el virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio. ¿Ok? La dermatitis del pañal o pañalitis. No, creo que no hice este año, no hice referencia a la pañalitis, pero inclusive hubo un repaso, no en estos, no lo puse inclusive, pero hubo un repaso donde mencionó la pañalitis, que es la famosa dermatitis del pañal, donde la infección más frecuente es por cándida. Inclusive esto sale en el CTO también. Esta la pueden confirmar inclusive en el CTO, si no me equivoco. Esta sale también en el CTO, en el texto de pediatría. La famosa pañalitis o dermatitis del pañal. 31. Las complicaciones más frecuentes en los procesos gripales en niños pequeños son, esta se lo menciono a cada rato,
¿Cuál es la complicación más común de las enfermedades, de infecciones de vías respiratorias altas? Otitis media y neumonía. Esta siempre suele salir esta. La otitis media y neumonía. Inclusive varias veces hice mención en los repasos y en las clases de vías respiratorias altas en pediatría que vimos. 32. En los niños con trastorno del espectro autista, los síntomas suelen reconocerse. Esta tengo que confirmar, pero creo que esta está correcta. Esta tengo que confirmar, porque creo que es un poquito menor a 24 meses. Tengo que confirmar esta. Tengo que confirmar. Pero no es exclusivamente ante los 6 meses. Esta está falsa, esa no es. Ni tampoco solo si existe un retraso grave. Tampoco es esta. Estoy buscando ahí a ver si es esta o esta. Pero la que más encaja en realidad es la D, durante los primeros 24 meses. ¿Verdad? 33. La causa más frecuente, la causa más frecuente de ingresos en la unidad de cuidados intensivos es debido a, ahora, ¿qué? ¿En pediatría? ¿En adultos? ¿En qué tipo de población me están diciendo, no? ¿En qué tipo de población? Porque aquí no me hablan del tipo de población. No me hablan del tipo de población. Por eso me gustaría ver la bibliografía de esta, porque ni siquiera me mencionan el tipo de población, ni siquiera el tipo. Si es de pediatría, son los trastornos respiratorios. Si es de pediatría. Pero este es el problema, porque no me ponen si es en pediátricos, si es en adultos, si es en embarazadas, o lo que sea. Pero no me están. Si es en pediatría, es los trastornos respiratorios. Bien. Otra causa, otra cosa que hice mucho énfasis y que hay una clase de eso, es sobre la ictericia fisiológica. Bien, cuando la ictericia aparece por primera vez en el segundo o tercer día, suele ser fisiológica. Si es antes del primer día, por lo general es patológica, antes de las 24 horas. No, creo que recuerdan, ¿no? Que hablamos mucho, inclusive le puse diferencias con relación a la ictericia fisiológica a la ictericia patológica. Esto también hice mucho énfasis cuando hablamos un poquito de la ictericia. 35. Los principales modos de transmisión del cólera, esto es repetido también varias veces, y es el consumo de aguas contaminadas. Esto es varias veces, lo hice repetido. Ahora, el que elaboró esta pregunta, como que tiene que tener cuidado con algo, porque los alimentos contaminados, ¿de qué se contaminan? Es del agua contaminada, cuando se utiliza agua contaminada, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta a qué hace referencia con alimentos contaminados. Hace referencia, aquí hay que ver a qué hace referencia. Pero en realidad el libro, como nos ponen así, copia y pega, consumo de agua contaminada, aquí es muy poco probable que se pueda impugnar esta pregunta. Muy poco probable, porque el libro dice así mismo, el libro de Harrison, consumo de aguas contaminadas. Bien, así mismo lo aclara el libro. 36. La marca distintiva del cólera, esto es, creo que esta no hay que hablar mucho de ella, ¿no? Ese es en agua de arroz, como lo da pescado, varias veces hemos hablado de esto. Ustedes, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije, apréndanse los periodos de incubación de las enfermedades tropicales. ¿Quién sabe si por ahí le ponen el periodo de incubación del dengue? Hice mención cuando hablamos de dengue, el periodo de incubación, ¿no? Ahora, ¿de dónde sacarán esta pregunta? Periodo de incubación del dengue, ¿de dónde la sacarán? ¿De dónde la pudieron haber sacado? Porque si es de Harrison, es de 7 a 10 días. ¿Mm? Si es de Harrison. Si es de pediatría, es esta, de 1 a 7 días. 1 a 7 días. Creo que fue de pediatría porque están señalándome esta, 1 a 7 días, ¿verdad? Este es el problema del examen de residencia, que no saben elaborarlos. Cuando hablo de una enfermedad infecciosa, no puedo incluirla en pediatría, tengo que incluirla en otros módulos, no en pediatría. Ellos solamente hacen referencia que es de pediatría porque la sacaron del libro de pediatría. Pero en realidad deben poner periodo de incubación del dengue en la población pediátrica, porque se supone que están hablando de pediatría. Pero es que elaborar una pregunta se le hace difícil a ellos, parece.
Pero bueno, de 1 a 7 días. 38. En el manejo de los líquidos en el dengue, se debe evitar la hiperhidratación que puede contribuir. Esto es de pediatría igual. Esto es de pediatría igual. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Bien, esto es igual de pediatría. Y estoy casi seguro de que muchos pusieron edema generalizado. Creo que hay muchos que pusieron edema generalizado. ¿Verdad? Edema generalizado, creo. Bien, es insuficiencia cardíaca, en realidad, porque fue de pediatría que lo sacaron. Número 39, ictericia fisiológica, Ictericia fisiológica. Yo calculé el examen de lo que pudimos ver en los repasos y demás, obtuve 65% de las preguntas que salen en este examen, las estuvimos viendo en los repasos. O ya sea un tema relacionado o no, 65%. Temas relacionados o pregunta casi idéntica, 65%. Ahora, siempre le hice mención a ustedes que estos exámenes son preguntas nuevas, más o menos un 60 a 50%, preguntas repetidas, también un 50%. Es así que hacen estos exámenes. 39. Elija el enunciado correcto sobre la ictericia fisiológica en el recién nacido. Sobre la ictericia fisiológica. Elija el enunciado correcto. Correcto. La ictericia aparece dentro de las primeras 24 horas. No, esto es patológico. La lactancia materna favorece la disminución de la bilirrubina porque ayuda al metabolismo de la bilirrubina. No. La lactancia materna contiene ciertos productos de estrógenos que limitan la disminución. Es decir, aumentan la producción de ictericia. Aparece el síndrome de Arias, por ejemplo. Puede aparecer el síndrome de Arias, que es la ictericia secundaria de la lactancia materna. Por ende, esta pregunta no es. La B no es. C. La ictericia fisiológica desaparece aproximadamente al mes de edad. Esto es falso. Desaparece antes de los 10 días, por lo general. No pasa más de ahí, ¿verdad? Se debe a la destrucción de los hematíes fetales y a la limitación transitoria de su conjugación del hígado inmaduro. Este es el mecanismo fisiopatológico de la ictericia fisiológica. Ahora, si no lo entendemos muy bien, podemos pensar que esto es patológico porque nos están hablando de destrucción, ¿no? Nos están hablando de hemólisis, pero no. Este es el mecanismo por el cual se da la ictericia fisiológica. Una destrucción de hematíes fetales, fetal en este caso, con una limitación transitoria de su conjugación en el hígado inmaduro. 40. El diagnóstico de malaria, esto siempre sale, ¿eh? Yo se lo dije a ustedes, siempre sale el diagnóstico de malaria, y así fue. Un frotis de sangre periférica, ¿verdad? Así se hace el diagnóstico de malaria. Creo que nadie ha fallado en esto. Creo que nadie falló en esto. Bien, creo que nadie ha fallado en esto. El diagnóstico de malaria se establece por la identificación. ¿Cómo identificamos el parásito? Por frotis de sangre periférica, que son las famosas gotas gruesas, gotas finas. Parto. No hablamos de parto en los módulos, que estoy preparando parto y agregando un poquito más sobre los tumores ginecológicos. Pero en los repasos, en los videos que subí en la plataforma, hablé mucho sobre el parto. ¿Cuál es la primera fase? Que se divide en fases, en periodos, ¿no? Hablé muchísimo sobre eso. Inclusive en el PDF que les envié sobre mis recomendaciones, le dije, el tema de parto no es muy preguntado, pero cuando lo suelen hacer, hablan sobre las fases. Y así fue, ¿no? Sobre las fases salieron. Pues sobre las fases que salieron. 41. La segunda fase del parto se define como fase que inicia a los 3 centímetros de dilatación y termina con la dilatación completa. No. Fase que inicia con las contracciones y termina con la dilatación a los 5 centímetros. No. Fase que inicia con la expulsión del feto y la salida de la placenta. No, esto es alumbramiento. Y esto sería la tercera fase. Miren, aquí esto es una pregunta medio confusa, porque en realidad esto es la segunda fase, pero cuando me ponen la salida de la placenta, están hablando de alumbramiento y es la tercera fase. ¿Ok? Esto también corresponde
a la segunda fase. Pero ¿qué pasa? Aquí han cambiado los centímetros de dilatación y no termina con la dilatación completa. Aquí no hay dilatación completa. Bien, aquí tampoco a los 5 centímetros de dilatación, ni se inicia con esa contracción y termina con 5 centímetros. Fase que inicia con dilatación completa y termina con la expulsión del feto. Esta es. Bien, en la segunda fase, ¿qué se da? La expulsión del producto, la expulsión del feto. Hay dilatación completa con expulsión del feto. Bien, aquí lo que agregaron fue centímetros. Centímetros fue que agregaron aquí. Bien, aquí esta respuesta está mal elaborada. Bien, pero estas dos también corresponden, pero yo lo dije, corresponden también a la segunda fase, pero le han agregado cosas para que no sea la segunda fase. Entonces, la respuesta correcta es la D. Inicia con dilatación completa y la expulsión del producto. Es lo que define la segunda fase. 42. Con relación al puerperio, escoja la respuesta correcta. Su duración es de 4 a 6 meses. Ahora, ¿qué tipo de puerperio? Porque recuerden que hay un puerperio alejado, donde el paciente puede tener inclusive hasta los 465 días del año, ¿no? ¿Qué tipo de puerperio es que están mencionándome aquí? Es el periodo en el cual los cambios anatómicos y fisiológicos inducidos por el embarazo regresan al estado basal. Esa es la definición de puerperio, ¿verdad? En realidad debería decir, se define puerperio como, en realidad debería decir eso, pero no, con relación al puerperio, porque hay puerperios que se extienden hasta el año completo. Ustedes saben los tipos de puerperio, ¿no? Hay puerperios que se extienden el año completo. ¿La infección puerperal continúa siendo una de las principales causas de mortalidad materna? No, esta sí no es. Los entuertos son producidos por periodos de relajación del endometrio. No, eso es la atonía uterina. Los entuertos son los desprendimientos placentarios que se dan, ¿no? Pero no se deben a periodos de relajación del endometrio, del miometrio. 43. Femenina de 24 años, yo voy ahí a un punto. Vamos a ir a un punto. ¿Qué yo les dije a ustedes de la mola? Había un signo clásico de la mola, ¿no? La altura uterina era mayor a la semana de amenorrea. La paciente tiene 6 semanas de amenorrea. Cuando la altura uterina se encuentra por encima de la cicatriz umbilical, si no mal recuerdo, ya tiene más de 12 a 20 semanas. Cuando está por encima de la cicatriz umbilical, entonces hay una mayor altura uterina que semanas de amenorrea. ¿Qué signo clásico era esto? De un embarazo molar. Y miren los niveles de gonadotropina también. Están elevados. La tensión arterial está en 130-80, por lo cual se descarta hipertensión estacional. Y recuerden que no se da esta etapa del embarazo. La pseudociesis no es porque se asocia a vómitos. Aquí no hay, aquí, por ejemplo, perdón, es el pseudoembarazo, ¿verdad? Pero tiene 6 semanas de amenorrea, con sangrado transvaginal escaso. Embarazo ectópico no roto. No. ¿Cuál es el signo clásico de embarazo ectópico no roto? Es altura uterina menor que semanas de amenorrea. ¿No recuerdan estos signos que les mencioné? La diferencia entre embarazo molar y embarazo ectópico, que hablamos en embarazo patológico, ¿no? La altura uterina es mayor que a las semanas de amenorrea en la mola. Por eso la respuesta correcta es la mola en este caso. ¿Verdad? 44. La, creo que, si no me equivoco, como es la vida, ¿no? La última respuesta que yo di de la corrección del cuestionario 6, de la corrección del cuestionario que dimos, ¿verdad? Que fue de gineco, fue que la localización más común del embarazo ectópico era tubárico, ¿verdad? Tubárico ampular, por las trompas de falopio. El lugar de implantación más frecuente de embarazo ectópico es la trompa de falopio. Y lo vimos también en el capítulo de embarazo patológico del módulo de ginecobstetricia, ¿verdad? Siguiente, 45. Durante un parto, una vez la cabeza fetal emerge, perdón, del introito materno, se lleva a cabo un movimiento vital para facilitar la salida de los hombros. Este movimiento es, ahora, ustedes confírmenme, chicos, en realidad es restitución.
Yo no he visto esto. De los movimientos cardinales del parto, yo no he visto la restitución. ¿Verdad? Esta puede impugnarla, porque no, yo no he visto restitución. ¿Eh? Yo no he visto restitución. ¿Verdad? Esta puede impugnarla, ¿eh? Yo no sé qué es restitución. En lo cuanto a busquen los movimientos cardinales del parto, busquen los movimientos cardinales y no hay un movimiento que se llama restitución. Ahora, yo no sé si es un libro nuevo, no sé dónde la sacaron, pero yo no he visto esto. Yo no he visto restitución. Esta pueden buscarla, ¿eh? Porque un movimiento cardinal del parto no es esto. ¿Mm? Yo no he visto restitución. Yo no he visto esta. ¿Ok? 46. La pérdida espontánea habitual. Aquí, para buscar esta, chicos, busquen movimientos cardinales del parto. Movimientos cardinales. Bien. 46. La pérdida espontánea. Hasta ahora es esta, lamentablemente. Hasta ahora es esta. Hasta ahora es esta. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora es esta. ¿Mm? 46. La pérdida espontánea habitual del embarazo en parejas fértiles. Hablamos, cuando se habla de embarazo recurrente, 3 o más, ¿verdad? 3 o más, pero aquí agregaron algo nuevo. 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo con igual o menor 20 semanas de gestación. 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo menor de 20 semanas en cualquier momento de la vida reproductiva. 2 o más pérdidas consecutivas de embarazo menor a 20 semanas de gestación. Pérdidas consecutivas de embarazo menor a 20 semanas de gestación. Yo me quedaría con estas dos, ¿verdad? Porque estoy hablando de pérdida espontánea habitual. Hablamos de aborto habitual, ¿no? Pérdida espontánea habitual. Cuando hablamos de habitual es 3 o más. Bien, lo que me dificulta un poquito es en las semanas. En la semana. Pero cuando hablamos de parejas fértiles, embarazo, lo más lógico sería gestación, ¿verdad? Es lo más lógico, ¿verdad? Es lo más lógico. La 46 sigue, es la A. Bien, 47. ¿Recuerdan las etapas del embarazo, verdad? Las etapas. Etapas. Ahora hablan de etapas. La segunda etapa de la tercera fase. La tercera fase significa trabajo de parto. Bien, trabajo de parto. Tercera fase. Bien, la segunda etapa, perdón, de la tercera fase. La tercera fase es el trabajo de parto. ¿Y la segunda etapa cuál es? La expulsión del feto. ¿Cuál es la única que nos habla la expulsión del feto? ¿Cuál es la que termina con la expulsión del feto? Es esta, con la salida del feto, ¿verdad? No con la salida de la placenta, ¿eh? Cuando sale la placenta, ¿cómo se llama? Es la tercera fase, que es el alumbramiento. Hice mucho énfasis en que se aprendieran las fases, ¿eh? Hice mucho énfasis en que se aprendieran las fases. Es lo más importante del parto, ¿eh? No hay que meterse mucho a hablar mucho de parto, hay que hablar de la fase y de los periodos. 48. Recuerdan la fiebre reumática y le dije, si le ponen fiebre reumática, una valvulopatía, la más común es estenosis mitral. En cualquier grupo de edad, en embarazada, en niño, en cualquier grupo es la estenosis mitral. Esta la hablé muchísimo yo en los repasos también. Muchísimo. Bien. Aquí salió una pregunta de anatomía. Bien. Aquí la arteria ovárica derecha sale de la aorta abdominal. La izquierda sale de la vena renal izquierda, de la arteria renal izquierda, pero es de la aorta. Bien, de la aorta abdominal. 50. Vamos a ver la amenaza de aborto. Hablamos mucho también de esto, ¿no? Paciente femenina de 24 años, gesta 2 para 1, con embarazo de 18 semanas, acude con historia de secreción vaginal hemática escasa, dolor sordo, suprapúbico, tipo cólico. A la evaluación STEVI está cerrado, sonografía normal. STEVI cerrado, ¿qué indica? Amenaza de aborto. Aborto incompleto, no. Ya hay una dilatación incompleta, dilatación completa del cervix. Aborto inducido, tampoco. La respuesta correcta es la amenaza de aborto. Esta no está difícil en realidad. Amenaza de aborto. Amenaza de aborto. Embarazo ectópico.
No, no tiene las semanas de amenorrea, ¿verdad? Ya se sabe que la sonografía incluso está normal. Debería entonces de haber una sonografía donde no se evidencia saco, ¿verdad? Saco gestacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, la respuesta es amenaza de aborto. Estas preguntas siempre me incomodan y le encanta poner estas preguntas. Siempre me incomoda esta. ¿Qué concentración de progesterona en un embarazo indica que el producto está saludable? Yo creo que ustedes saben, cuando hablamos de embarazo ectópico, y de amenaza de aborto también, hablamos un poquito de los niveles de progesterona, principalmente en el embarazo ectópico. Hablamos un poquito de cuando está por encima de 20, el paciente tiene un embarazo saludable, adecuado. En realidad la respuesta correcta es 20. Pero son preguntas que me incomodan, porque estos son valores que pueden tener una variabilidad y depende de dónde lo leamos. Y pueden tener mucha variabilidad. Pero ustedes saben que en este examen es para joder la cabulla, como uno dice. 52. Paciente que acude con historia de embarazo en 9 semanas, que hace 2 horas empezó sangrado y expulsión de membrana. Ya tiene expulsión. Al realizar el tacto vaginal, orificio cervical abierto, con expulsión del resto de cavidad vaginal. Esto es un aborto incompleto. ¿Por qué es incompleto? No es inevitable, porque de inevitable no hay expulsión de membrana, ni siquiera hay salida de líquido amniótico. No, esto es lo que da el aborto inevitable. Amenaza de aborto no es, porque ya es expulsión de membranas y el orificio cervical está abierto. Es un aborto incompleto. No es retenido, porque obviamente está expulsando. No, este es fácil también, no tiene dificultad esta. Número 53. Recuerden, todo eso de aborto lo estuvimos viendo también en el tema en el módulo de ginecostetricia, en la parte de embarazo patológico. Todo eso lo pudimos ver y inclusive le hice establecer diferencias y le puse inclusive también, se la puse en el PDF que le envié, el aborto es el tema de moda. Van a preguntar de aborto. Inclusive lo dije muchas veces en el folleto, en el documento PDF que lo envié. 53. ¿Cuál es la identidad caracterizada por la dilatación cervical indolora en el segundo trimestre del embarazo, en vaso, aquí ponen en vaso, con abombamiento de membranas y expulsión de producto inmaduro? Yo busqué y es en realidad la insuficiencia cervical. Bien, insuficiencia cervical. ¿Recuerdan de la vaginitis? Le dije también, van a salir vaginitis. Salen. El cuello uterino en fresa. Esto es fácil, ¿no? Tricomona. Cuello en fresa, tricomonas. También le mencioné esta con relación a la anticoncepción, la hormona, que hablamos un poquito de hormonas, ¿no? La hormona que se eleva en la posmenopausia, en la FSH, también se ha repetido esta en exámenes de residencias. La FSH, ¿por qué se eleva la FSH? No recuerdan que le dije, en el ovario se produce la inhibina. Cuando el ovario se atrofia, la inhibina no puede inhibir la síntesis de FSH y aumenta la FSH en la menopausia. Esta la mencioné también, cuando hablamos un poquito de hormonas. Número 56. Representa la distancia más reducida entre el promontorio sacro y la sínfisis púbica. Es el conjugado obstétrico y esta es una pregunta también repetida. También es una pregunta repetida. También. ¿Verdad? Exacto. Recuerden, 50% son preguntas nuevas, 50% botellas repetidas. Es la clave para que les vaya bien en el examen de residencia, Es la clave. Estudiar las preguntas pasadas. Por eso le puse muchas preguntas en la plataforma de NUR pasado para que fueran repasando. Y preguntas nuevas, ¿ok? Esa es la clave para pasar este examen. Y tener en cuenta que habrán preguntas que darán en el cocote. Van a dar en el cocote porque son preguntas rebuscadas. Eso hay que tener en cuenta también. 57. Respecto al metabolismo de los hidratos de carbono en el embarazo normal, señale la combinación correcta. Hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. Hiperglucemia en ayunas, hipoglucemia postprandial, no hipoglucemia postprandial, por general es hiperglucemia postprandial. Hipoglucemia severa en ayunas no es severa, aquí se descarta también porque estamos hablando de normal.
Hipoglucemia postprandial no, es hiperglucemia postprandial leve en realidad. Pero la respuesta más acertada es la primera. Hipoglucemia leve en ayunas, hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. En el embarazo hay una especie de resistencia a la insulina. Bien. 58. Criterio, regla de Naegeli. En los repasos, en la parte de ginecobstetricia le mencioné, apréndanse a calcular la regla de Naegeli porque siempre la mencionan. Y esto es una pregunta botella también. Bien, que suelen preguntarse muchísimo. Sumarle 7 días, el primer día de la fecha de última menstruación, restarle 3 meses, ¿verdad? En que se produjo la menstruación. Esta pregunta siempre suele salir. Famosa regla de Naegeli, ¿verdad? Siempre sale. Y se lo dije también varias veces. 59. Embarazo molar. Vamos a ver, chicos. No voy a hablar mucho de embarazo molar. ¿Cuál fue lo que le dio el diagnóstico a ustedes para el embarazo molar aquí? ¿Qué signo hablamos que aparece en la ecografía que es típico del embarazo molar? Creo que nadie la falló esta. Nadie la falló. La tormenta de nieve, ¿verdad? Tormenta de nieve. ¿No? Tormenta de nieve. Creo que esta nadie la falló. Miren, el alumbramiento, ¿verdad? Aquí, vamos a ver. Paciente 21 años, primigesta, 40 semanas en labor de parto, sin complicaciones maternas ni fetales. Es ingresada en sala de preparto. Luego de comprobarse dilatación cervical completa y cervix borrado y dilatado, se traslada a sala de expulsivo en donde se asiste al parto, obteniéndose un recién nacido en buenas condiciones, el cual es integrado al neumatólogo. Luego de la ligadura en la sección del cordón umbilical, aún falta salir alumbramiento. ¿Cuál es esa etapa? Si no ha salido la placenta, ¿cuál es esta etapa? La segunda. Porque ya salió el producto, ¿qué falta por salir? La placenta, que indica la tercera etapa, que es el alumbramiento. ¿Verdad? Se lo dije varias veces. Apréndanse la fase. Inclusive hay un repaso, le hablo con pruebas también. Hay un repaso donde digo, lo que más le ponen es la fase y las etapas del parto. Lo que más le ponen. ¿Verdad? ¿Verdad? Por eso mismo, si le dice, aún falta asistir el alumbramiento, ¿verdad? Aún falta de asistir el alumbramiento. Si aún falta el alumbramiento, ¿cuál fase es la que tiene esta paciente? Es la segunda, ¿verdad? Es la segunda. Es la segunda. Esta paciente está en la segunda. ¿En cuál etapa, en cuál etapa de la tercera fase del trabajo del parto está esta paciente? En realidad está más elaborada aquí esta pregunta. Sería decir, ¿en cuál etapa del trabajo del parto, que es la tercera fase, se encuentra esta paciente? ¿Verdad? ¿En cuál etapa de la tercera fase? ¿Verdad? ¿En cuál etapa de la tercera fase? No, de la tercera fase del trabajo del parto, porque se da a confundir. ¿No? Porque la tercera fase es el trabajo del parto. No sé si me entendieron. A veces genera confusión. A veces genera confusión. ¿Verdad? Recuerden, tiene ya sala de expulsivo, un recién nacido ya, en buenas condiciones, ya salió, ¿no? Ya nació, ya tiene recién nacido. Luego de la ligadura y sección del cordón umbilical, aún falta asistir al alumbramiento, aún falta que salga la placenta. ¿Eso qué decía alumbramiento? En realidad el alumbramiento es la tercera etapa, pero aquí dice aún falta asistir al alumbramiento. Aquí la elaboraron mal, ¿eh? La elaboraron mal. Deberían decir, aún falta la salida de los restos placentarios y la placenta, en realidad. Pero aquí quisieron decir eso, ¿eh? Está mal elaborada esta pregunta ahí. Pero en realidad esta mujer está en la segunda fase, en la segunda etapa, que es la expulsión del feto. Bien, la expulsión del feto. Ya tiene un recién nacido. Segunda etapa. ¿Ok? 61. Paciente femenina de 33 años que entra en estado de shock. Presenta extremidades frías y húmedas. Se ha considerado uso de inotrópicos para la reducción de la postcarga. Cuando hay reducción de la postcarga, cuando hay un aumento de la postcarga, es que hay constricción de la aorta. ¿Vean? Aquí le pusimos inotrópicos para la reducción de la postcarga. La misma está en UCI, considerando que tiene
un estado de shock por un gasto cardíaco bajo. Bien, ¿por qué por gasto cardíaco bajo? Porque si yo tengo un aumento de la poscarga, es decir, hay un aumento de la aorta, el corazón se va a deprimir, va a tener un gasto cardíaco bajo y no va a poder romper, no va a poder romper la resistencia que está ejerciendo la aorta. Por eso estamos administrando inotrópicos. Pero en realidad, ¿qué tipo de inotrópicos? Es dobutamina en realidad. ¿Por qué? Recuerden, la dobutamina aumenta la contracción cardíaca, pero me vasodilata. Entonces me dilata la aorta, disminuye la poscarga y me aumenta la contracción, ¿no? Entonces es un shock con gasto cardíaco bajo. Pero aquí hay que entender un poquito, yo más porque soy especialista, ¿no? Pero aquí hay que entender un poquito más los parámetros hemodinámicos. Si yo tengo reducción si yo quiero reducir la poscarga, es porque tengo un aumento de la presión de la aorta y tengo un gasto cardíaco bajo que no puede romper esa resistencia. Administro dobutamina, que es un inotrópico, aumento la contractilidad cardíaca y vasodilato la aorta, así reduciendo la poscarga y mejorando el estado de hipoperfusión que tiene la paciente. Bien, la respuesta correcta es esta, la B. Un shock con gasto cardíaco bajo. 62. Poquito complicada esta, ¿eh? Paciente masculino de 70 años con historia de ser gangrejo de pollos, llega a consulta por presentar linfadenopatía cervical múltiple de aparición reciente, tamaño variable, no dolorosa y móvil, sin otros signos, síntomas relevantes en la anamnesis de este. ¿Sospecharías que el paciente puede tener lupus? No, porque no es una mujer, no es joven. Se presenta con linfadenopatía, pero no es joven. Bien, artritis reumatoidea no se presenta con linfadenopatías. Hipertrigliceridemia grave, ¿dónde están los síntomas ante el asma? ¿Verdad? Aunque aquí hay un problema para elaborar estas preguntas. En realidad yo creo que la mayoría de ustedes la pusieron buena y pusieron linfoma folicular. La edad, linfadenopatía generalizada, creo que la pusieron buena la mayoría. Por la edad, ¿no? El ser gangrejo de pollo no he visto, tengo que buscar la asociación. Puede ser algún tipo de factor, vamos a decir, cancerígeno, pero la edad, la linfomatía generalizada, es la única que encaja ese linfoma folicular. En realidad está correcta esta pregunta. 63. Esta es una repetida. Esta es repetida. Repetida. Patología que se caracteriza por un inicio súbito de inflamación, color rojo encendido. Ustedes recuerdan que les hice una pregunta sobre erisipela en la corrección de cuestionario. Esta es casi igual, muy parecida. Encendido en el rostro, extremidades cuyas distintas son márgenes indurados bien definidos. No recuerden esa parte ahí. Márgenes indurados bien definidos. Esto es típico de la erisipela. ¿Mm? Típico de la erisipela. Esto lo mencioné yo en la corrección de repasos, ¿eh? Erisipela. Esta, chicos, la pueden buscar. Búsquenla en la parte de medicina interna, en los cuestionarios que yo le envié. Esto es un copy-pega de la que yo tengo, ¿eh? Ahora, lo que agregaron fue los nódulos y la corea menor. Pero esta está fácil. Enfermedad multiorgánica causada por una reacción inmunitaria a infección por estreptococo del grupo A. Ahí fue que yo la dejé en la que yo hice. Pero aquí le agregaron que se acompaña de carditis, artritis, con nódulos subcutáneos, eritema y corea menor. Esta está fácil también. Fiebre reumática. ¿No recuerdan? Cuando hablamos de pancreatitis y cuando hablamos de electrolitos, una causa común de hipocalcemia, ¿cuál era? La pancreatitis, porque el páncreas se liberaba grasa, ¿verdad? La grasa formaba abones o complejos con el calcio, ¿no? ¿Y cuál es el trastorno que aparecía en una pancreatitis? La hipocalcemia. La hipocalcemia, ¿verdad? La hipocalcemia. Esta está correcta también. Te la mencioné varias veces en el tema de pancreatitis y en el tema de electrolitos cuando hablamos del calcio. Esta la mencioné también para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el biomarcador que ayuda al diagnóstico de insuficiencia cardíaca? El PET natriurético tipo B. Lo recuerdan también, ¿no? Que se liberaba cuando vimos aumento de presión de las aurículas para aumentar la natriuresis. Hablé un poco del PET natriurético también. ¿Recuerdan la sífilis? Que se lo puse inclusive en el PDF que se lo envié. Aunque no hemos hablado de sífilis, lo que más suelen mencionar es el tratamiento. Y así mismo fue que salió. El tratamiento. Bien, se lo puse en el PDF que le envié de la pequeña evaluación.
Penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, dosis única. Por cada semana por 3 semanas, ¿verdad? Bien. Recuerdan las anemias, ¿verdad? Un paciente llegó a consulta con anemia. La prueba de Schilling, ya. Con tener prueba de Schilling, ¿qué tiene el paciente? Deficiencia de cobalamina. Esta no está muy difícil tampoco. Hablamos de la prueba de Schilling también en gastro. Recuerdan, esta también recuerdan, y le puse casos clínicos con los eventos vasculocerebrales. Recuerdan un cuadrito, no sé si se acuerdan. Recuerdan un cuadrito que yo les puse, que inclusive hasta lo iba marcando. Lo iba marcando. La cerebral media, qué síntomas producía. La cerebral anterior, qué síntomas producía. La posterior, qué síntomas producía. ¿No recuerdan eso? Recuerdan, yo creo que lo recuerdan muy bien. Ahora, aquí hay que ver cuál es cerebral media derecha o cerebral media izquierda, ¿verdad? Llega el paciente, cuando escuchaba la radio, comenzó a presentar disartria y parálisis del hemisferio izquierdo. Izquierdo. Bien, como está antes de la acusación, perdón, como está afectando el hemisferio izquierdo, va el paciente a tener afectación de la arteria cerebral, tiene afectación de la arteria cerebral media derecha. Bien, porque afecta el lado opuesto. Y confusión por lo que está extraído por su esposa. En base a la historia del paciente, ¿cuál sería la arteria cerebral más probablemente afectada? Bien, disartria, dato de la arteria cerebral media, afasia también, recordar eso, que hablamos mucho también, afasia, disartria, pero no recuerdan de la arteria cerebral media, el cuadrito que les puse. Como tiene afectación, parálisis del hemisferio izquierdo, en realidad, aquellos hacen referencia a parálisis del hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo no se paraliza. En realidad sería del hemicuerpo izquierdo. Creo que está más elaborado ahí esa parte. No es parálisis del hemisferio izquierdo, es afectación del hemicuerpo izquierdo. Afectación del hemicuerpo izquierdo, que sería daño de la arteria cerebral media derecha. Bien, esta la menciono también varias veces. ¿Cuál es de los siguientes factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cáncer? La he preguntado varias veces y es la edad. El factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer es la edad. Hay un repaso y mencioné esto también en una clase que di. Pregunta media complicada esta. Ustedes tienen que confirmarme de dónde la sacaron, porque estoy seguro que no fue de Harrison. Estoy seguro que no fue de Harrison porque, o fue una edición nueva de Harrison, pero estoy seguro que no fue de Harrison porque no menciona esto. Lo hubiese mencionado ya para el carcinoma epidermoide de esófago. Ya lo hubiese mencionado. Sí se asocia a las bebidas alcohólicas, ¿no? Sí se asocia a las bebidas alcohólicas. Pero tengo que confirmar de dónde fue que sacaron esta pregunta. ¿De dónde fue que sacaron esta pregunta? Tengo que confirmar de dónde fue que la sacaron. Ustedes por ahí me pueden averiguar también, pero no tengo aquí la bibliografía. Tengo que saber de dónde fue que la sacaron, porque yo estoy casi seguro que no fue de Harrison, porque no mencioné, no mencionaba eso en lo que elaboré. Estoy seguro. No sé de qué edición la sacaron, ¿eh? Hay que buscarla bien. Busquen bien esa, ¿eh? Búsquenla bien. Búsquenla bien esa. No sé de qué edición, o tal vez yo estoy confundido, se me pasó, pero no la he visto esa. Sí se asocia el cáncer epidermoide de esófago al uso a la toma de bebidas alcohólicas. Pero tienen que confirmarme esta. Si fue de edición 19 de Harrison, tienen que buscarla. Búsquenla. Tienen que buscarla. Porque no la he visto. No la he visto. No la he visto. 72. ¿Cuál de estas entidades es la causa más frecuente de nefropatía crónica? ¿No la recuerdan? La diabetes. La mencioné varias veces. Esófago de Barré también lo he mencionado varias veces. El epitelio no se cambia. Lo único que está aquí de una metaplasia es el esófago de Barré. Es lo único. Un ejemplo de metaplasia. 74. Encefalopatía hepática. Yo le mencioné algo sobre la encefalopatía hepática. ¿Qué les mencioné? Y era el amonio. Cuando había amonio elevado, era porque la urea no podía la urea, cuando se convierte en amonio, no, luego el hígado, el que se encarga de depurarlo, no se depura y se acumula el amonio. Y el amonio es lo que provoca la alteración neurológica en estos pacientes. Tiene cirrosis hepática. Yo le mencioné la encefalopatía hepática, se la mencioné varias veces. Tiene cirrosis hepática, ¿verdad?
alteración del estado mental y se evidenciaron niveles elevados de amonio. Ya esto es encefalopatía hepática, que es el principal metabolito que ocasiona la encefalopatía, el amonio. La urea también estará elevada porque no hay metabolismo adecuado de dicho material. Enfermedad de Parkinson, esto creo que la pusieron bien ustedes, ¿no? Hablamos de cuál es el tratamiento de elección, la levodopa, ¿verdad? La levodopa es el tratamiento de elección para la enfermedad de Parkinson. Esta también hice un poquito de referencia a la bronquiectasia, que hablamos de una pequeña diferencia ahí también entre bronquiectasia y enfisema, ¿no? Cuando hablamos de bronquiectasia, hablamos de dilatación de la vía respiratoria, de los bronquios, ¿no? De los bronquios. Cuando hablamos de enfisema, hablamos de dilatación de los espacios aéreos. Esto es de la vía respiratoria. Y también aquí tiene la cilíndrica o tubular. Así se divide la bronquiectasia. Ahora, fue raro que no pusieron el signo clásico de la bronquiectasia, que es el esputo purulento en horas de la mañana. Esto lo solían poner muchísimo en los exámenes de residencias con relación a la bronquiectasia. Mira aquí, enfermedad caracterizada por destrucción y ensanchamiento de los alveolos, espacios aéreos, ¿verdad? Con agrandamiento de los espacios aéreos. ¿No recuerdan que hicimos diferencia entre bronquiectasia y enfisema? Esto es enfisema, ¿no? Principal factor de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se lo puse en el PDF que lo envié. Va a salir preguntas sobre el EPOC. Y así fue. Salieron preguntas. Lo pueden confirmar en el PDF que le envié. Lo pueden confirmar. Tabaquismo. Tabaquismo. Principal factor de riesgo. Y hablamos del EPOC también. Y el tumor cardíaco. Se lo dije también, ¿no? Tumor cardíaco benigno. Más frecuente, no en todos los grupos de edad en realidad. En realidad no es en todos los grupos de edad. Esta la sacaron de Harrison. Porque si hubiesen sacado de pediatría de Nelson, ese es rhabdomioma. Pero aquí no está rhabdomioma. Por lógico, tiene que ser ¿cuál? Mixoma. Además que nos ponen algo muy importante. Signos y síntomas obstructivos. Parte de la llamada triada del mixoma. Manifestaciones clínicas generales, signos y síntomas obstructivos y los fenómenos embólicos. ¿Verdad? Mixoma. Creo que ustedes la pusieron buena esta, ¿no? Fue una de las últimas que estuvimos hablando. Espondilite anquilosante. No hablamos mucho de reumatología. Tenía un presentimiento de que no iba a salir mucho de reumatología. Hice un poquito más de énfasis en vasculitis. Incluso le dejé un video muy bueno sobre vasculitis en la plataforma. La uveitis anterior. Uveitis anterior, esta sí está correcta, ¿eh? Es la manifestación clínica más común de espondilitis anquilosante. Voy a preparar un módulo de reumato hablando de las espondiloartropatías. Esta está correcta, ¿eh? La uveitis anterior. Está correcta. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección para un paciente con colecistitis aguda? Colecistitis aguda. Aunque sí se habla mucho de que los pacientes, la colangiopantografía retroendoscópica puede ser también tratamiento, no es su principal uso de una colecistitis aguda. El principal uso es detectar cálculos más alejados del colédoco, cálculos muy pequeños o el diagnóstico de colangitis. Bien, la respuesta correcta es antibióticos. Inicial. Colecistitis aguda, inicial. Antibiótico más procedimiento quirúrgico. En realidad, debían poner antibiótico y procedimiento quirúrgico. En realidad. 82. ¿Cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico de diverticulitis? Hablamos, ¿cuál era el diagnóstico, el método de diagnóstico de elección? La tomografía. Se lo mencioné en el tema de diverticulitis, ¿verdad? ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección? La tomografía. Inclusive sirve también para la clasificación. La tomografía. 83. Muy larga, ¿no? Cáncer colorectal. Vamos a ver por qué es cáncer colorectal. Paciente de 64 años, masculino, consulta por dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales. Cambios en los hábitos intestinales. Cáncer de colon izquierdo por el momento, ¿no? Cáncer de colon izquierdo. No ha experimentado pérdida de peso significativa. Aquí hay un problema que esto puede ser que nos haga confundir. Creo que hay muchos que se confundieron por esto. Bien, porque no hay pérdida de peso significativa, no hay pérdida de peso significativa, pero hay. No hay pérdida de peso significativa, pero hay pérdida de peso. Historia actual, el paciente informa dolor abdominal tipo cólico, especialmente en el lado izquierdo, cáncer izquierdo.
asociado con episodios de diarrea intercalados con estreñimiento. Estos son cambios de patrón evacuatorio. Le hice mucho, se lo mencioné mucho en la parte de gastroenterología, ¿no? El cáncer de colon izquierdo se presenta con cambio de patrón evacuatorio. Además, ha notado la presencia de sangre en heces en varias ocasiones. Si bien el cáncer que más se asocia a sangrado es el cáncer del colon derecho, el cáncer del colon rectal puede presentarse también con rectorragia. ¿Ok? No hay antecedentes familiares significativos de enfermedades gastrointestinales. También otra pregunta, otro distractor. Aquí hay dos distractores. No hay pérdida de peso significativa y no hay antecedentes familiares significativos. Hay dos distractores aquí. Examen físico, tensión arterial 130-85, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto. Se palpa una masa abdominal cuadrante inferior izquierdo, una masa, 64 años, cambio en el patrón evacuatorio. Esto es cáncer, te ha demostrado contrario, ¿eh? Se palpa laboratorio hemograma completo dentro de límites normales, presencia de sangre oculta en ese, sangre oculta, que yo les mencioné a ustedes. ¿Cuál es el método para el diagnóstico de cáncer de colon? Sangre oculta en heces, ¿no? Colonoscopía revela la presencia de pólipos, otro factor de riesgo, y adenomatoso, que son los que más se asocian. Descendente, colon izquierdo, así como una masa sólida. Creo que ninguno de ustedes fallaron aquí. Díganme que no fallaron esta, ¿eh? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cáncer colorectal. Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn no se presentan de esta manera y se presentan en pacientes jóvenes. Síndrome de intestino irritable, ya esto está descartado porque está asociado aquí el problema a una anomalía. En el síndrome de intestino irritable no hay anomalías y se presentan en pacientes jóvenes por igual. Bien. Número 84, apendicitis, ¿no? Femenina de 28 años, consulta por dolor abdominal o agudo, cuadrante inferior derecho, sin antecedentes de enfermedades gastrointestinales previas. No es obstrucción entonces. Historia actual, el paciente presenta dolor abdominal agudo que comenzó en la región perumbilical y luego migra al cuadrante inferior derecho. ¿No recuerdan que le mencioné esto? En dolor se ha intensificado en las últimas horas y se acompaña de pérdida de apetito, anorexia, sin antecedentes de fiebre ni vómitos. Tensión arterial 120, frecuencia 90, signo de Marconi positivo y de Bloomberg. Creo que no fallaron esta. Esto es una apendicitis aguda. Tiene la clínica clásica de una apendicitis aguda. 85. Un paciente de 67 años se somete a una colistectomía laparoscópica. Esta también es una pregunta botella repetida. Durante la cirugía se observa una lesión de conducto cístico. ¿Cuál de las siguientes acciones es la apropiada en este escenario? Realizar una colangiografía intraoperatoria. Esta es la más indicada en este caso. 86. Un paciente con enfermedad diverticular del colon presenta un episodio de diverticulitis aguda no complicada. No complicada. ¿Cuál de las siguientes opciones es el enfoque de tratamiento inicial más recomendados? Tiene un episodio, una enfermedad diverticular del colon, presenta un episodio de diverticulitis aguda, pero no es complicada. Cuando hablamos de complicaciones es perforación, pacientes con infección y pacientes con accesos, ¿verdad? Cuando hablamos de complicaciones. Aquí me pareció raro que no apareciera la hidratación, pero aquí ponen, lo más correcto en realidad sería hospitalización y antibióticos. Esta está correcta, también la revisé. Esta está correcta. Hospitalizar y antibióticos intravenosos. 87. Un paciente con hemorroides internas de tercer grado. ¿No? Esto lo mencioné. Hay un cuadrito que les puse en el tema de enfermedad no rectal. No recuerdan, creo que recuerdan, que le puse el grado de hemorroide y al lado le puse el tratamiento para cada una de ellas. Un paciente con hemorroides internas de tercer grado que no responde al tratamiento conservador, si es tercer grado y no responde, ligadura. Ligadura con banda elástica. Si es de tercer grado y no responde, ligadura. 88. Paciente masculino de 46 años
Consulta por la presencia de una masa indolora en el lado derecho de la cara, justo por delante del lóbulo de oreja, glándula parótida. No ha experimentado cambio en la audición ni síntomas de parálisis facial. Ya con esto ustedes saben que esta alteración no es maligna. Esto no es maligno porque recuerden, yo les mencioné, para que un cáncer de parótida sea maligno, deben pensar en parálisis facial. Si no hay parálisis facial, no es maligno. Esto se lo mencioné a ustedes, ¿eh? Historia actual de la tumoración ha estado presente durante los últimos 6 meses y ha experimentado un crecimiento gradual. No hay antecedentes de fiebre, pérdida de peso o malestar sistémico. El paciente refiere secuencia ocasional en la boca. No sé qué quieren decir aquí. Secuencia ocasional en la boca. No sé qué quieren decir aquí. Creo que está de más ahí. Examen físico, masa esfímea no dolorosa, por ende, no es la cianoadenitis. No se detectan cambios en la función facial ni en la audición, por ende, no es maligno. No es carcinoma mucoepidermoide. El paciente presenta sequedad en la boca. Pruebas de imagen. Una resonancia magnética muestra una lesión bien definida en la glándula parótida. Ya aquí yo me quedo con dos. O es un adenoma pleomorfo o es un carcinoma mucoepidermoide. Como no hay lesión de parálisis facial, es un adenoma pleomorfo. Sí, yo se lo mencioné esto también. Para que una neoplasia a nivel parotidio sea maligna, debe presentarse. No recuerdan que le puse varios criterios. Uno de ellos es que se presentaban con parálisis facial. Por ende, el diagnóstico es adenoma pleomorfo. 89. El fibroadenoma también hice referencia en varios repasos con relación al fibroadenoma. Paciente joven, 32 años, ya esto es fibroadenoma. Esto es un nódulo derecho, firme, móvil, no dolorosos. No hay cambio en la forma ni en el tamaño del seno. Esto es un fibroadenoma. No es cáncer, paciente joven. No es cáncer. 2 centímetros en el cuadrante superior externo del seno derecho. No es cáncer, es doloroso, no está firme, es firme, sin cambio en el tamaño o la forma del seno. Bien, no hay microclasificaciones, por ende no es cáncer tampoco de mama. Mencioné esto también, con relación a la mamografía. Un pequeño repaso. ¿Cuáles de las siguientes pruebas son utilizadas para diagnosticar lesiones pulmonares como nódulos o masas mediante imágenes detalladas? La tomografía identifica calcificación, nódulos, masas. La tomografía es de elección. 91. El tratamiento quirúrgico del cáncer, voy a hablar de cáncer en el siguiente módulo también. ¿Cuál de las siguientes opciones es una técnica que implica la extirpación de un lóbulo? Señores, esto es la definición de lobectomía. Implica la extirpación de un lóbulo completo de pulmón. Esta es la definición de lobectomía. Bien, cementectomía es la parte del lóbulo, una parte. También llamada lobectomía, también llamada, se me olvidó, bueno, cementectomía. Es una parte del lóbulo. Cuando es completo, lobectomía. Creo que esta no es tan difícil, en realidad. 92. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es el más frecuente para individuos que nunca han fumado? Que nunca han fumado. ¿A qué quiere referirse esta pregunta? ¿A qué quieres referirse? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, un factor de riesgo también puede ser biomasa, que es combustión de carbón, leña. Esto es un factor de riesgo también. Y se da en personas que no han fumado. Creo que esta pregunta también es impugnable. Creo que es impugnable también porque no me hace referencia a qué tipo de neoplasia. Si es EPOC, no me hace a qué tipo de referencia. Si es de EPOC, también la combustión a biomasa, que es carbón, leña. ¿A qué es que está haciéndose referencia? No sé si me entendí. Esta pregunta está mal elaborada, ¿eh? ¿A qué se está haciendo referencia? ¿A qué? ¿Factor de riesgo a qué? ¿Para qué? Porque la combustión de carbón también puede ser un factor de riesgo. Bien, ¿a qué está haciendo referencia como factor de riesgo? Porque si no ha fumado, ok, puede ser cualquiera de estos. Porque no ha fumado. ¿Pero a qué? Esta también creo que puede ser impugnable porque no me especifica a qué.
¿Factor de riesgo para qué? ¿Mm? ¿Será para cáncer? Si es para cáncer, ok, ambiente con humo de tabaco, los fumadores pasivos, ¿verdad? Si es con relación a cáncer del pulmón, si es añadiéndose aquí, pero no me hace referencia a qué. 93. ¿Cuál es la función principal del intestino delgado? Esta es una pregunta básica de fisiología. Absorción de nutrientes, ¿no? Absorción de nutrientes. No produce enzimas, sino que se vierten enzimas. Regulación del equilibrio hídrico, no, porque eso lo hace el intestino grueso, por la absorción de agua, ¿no? ¿Cuál es la función principal del intestino grueso? Aquí está, absorción de agua e intercambio de electrolitos. Esta se preguntó solamente con absorción de agua, se preguntó hace mucho en un examen de residencia. Muchísimo. La pueden ver también en los repasos que doy y la pueden ver también en los cuestionarios que están en la plataforma. 95. ¿Cuál de las siguientes afecciones puede afectar el intestino delgado? ¿No recuerdan? ¿Cuál era la parte del intestino delgado que más afectaba la enfermedad de Crohn? El ilium. ¿Y qué se absorbe en el ilium? Vitaminas, sales biliares. ¿Qué puede provocar al final? Una mala absorción. Solamente con saber afectar el intestino delgado. Colitis ulcerosa no afecta el intestino delgado. Cáncer del colon, se está hablando del cáncer del colon. Diverticulitis no afecta el intestino delgado, afecta principalmente el sigmoides. Entonces, la respuesta correcta es la enfermedad de Crohn, ¿no? 96. ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de cáncer de colon? El envejecimiento. Hablamos de factores de riesgo. Hablamos de los factores de riesgo. Ahora bien, ¿ustedes creen que esta no puede ser un poquito impugnable? Porque el antecedente familiar de poliposis adenomatosa es un factor de riesgo. El antecedente familiar de poliposis adenomatosa es un factor de riesgo para cáncer de colon. ¿Mm? Ahora, ¿qué me quisieron decir? ¿Qué me quisieron decir con cáncer de colon? ¿Verdad? ¿Qué me quisieron decir con cáncer de colon? ¿Es cáncer de colon asociado a poliposis o cáncer de colon no asociado a poliposis? Porque aquí no me hacen referencia a qué tipo de cáncer de colon. ¿Eh? Si es cáncer de colon no asociado a poliposis, es el envejecimiento nada más. Pero si es cáncer de colon asociado a poliposis, ¿es la poliposis adenomatosa o antecedente de poliposis adenomatosa? Entonces, ten en cuenta esa, también. Ten en cuenta esa también, porque no me estás haciendo referencia a qué tipo de cáncer de colon, ¿ok? ¿A qué tipo de cáncer de colon? Tengan en cuenta esa también, Tengan en cuenta esa. 97. Esta está bien, el adenomatoso, esta la mencioné muchísimo, yo también. No, me cansé inclusive de repetirla, ¿no? ¿Cuál es el pólipo que se considera precanceroso y que puede convertirse en cáncer si no se trata, ¿no? Es más frecuente, es el adenomatoso. 98. ¿Cuál es uno de los síntomas del cáncer de colon en etapas avanzadas? En realidad, sangre oculta en heces, ¿verdad? Este es el método el síntoma más común y por eso es el método de screening. La sangre oculta en heces, sangre en heces, ¿verdad? 99. ¿Cuál de las siguientes es la indicación más frecuente de esplenectomía? Esto también es una pregunta botella, porque a veces sale mucho cuál es la causa más común de esplenectomía y es el traumatismo. Y la última es esta. Vamos a ver. Paciente femenina de 41 años, consulta por dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen después de la comida. Ya aquí nos está indicando un problema o es biliar o es pancreático. Una de las dos. Alguna de las dos nos está indicando. No ha experimentado fiebre ni vómitos. Sin antecedentes de enfermedades gastrointestinales. El dolor abdominal ha estado presente durante los últimos 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ya puede ser crónica. Vamos a ver. Y se describe como una sensación de ardor y presión. La intensidad y frecuencia del dolor ha aumentado gradualmente en las últimas semanas y se asocia con malestar después de ingerir alimentos grasos. Ya esto me indica colelitiasis, alimentos grasos. Examen físico, tensión arterial 120/80, frecuencia cardíaca 78, temperatura 37. Examen abdominal revela dolor a la palpación del cuadrante superior derecho. Ya esto es colelitiasis, Laboratorio, hemograma completo dentro de límites normales, enzima hepática ligeramente elevada. Pregunta, dada la historia clínica y los hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esto es
una colelitiasis. Ven, ya está la clínica de colelitiasis, tiene 6 meses, asintomática, una colelitiasis sintomática. Bien, muchachos. Miren, según evaluando esto, hay 3. Usted mismo lo menciona, hay 3 que pueden ser impugnables. Bien, hay una que es por un error en elaborar la pregunta y hay 2 que pueden ser impugnadas por las respuestas. ¿Verdad? Bien. Nada, muchachos. Es una revisión, creo que fue en tanto fácil porque no todos los exámenes fueron lo mismo, ¿verdad? Recuerden que para estos exámenes de residencia no es estudiar mucho, es saber qué estudiar. Imagínense estudiar todo el material y que les salga siempre lo común. Recuerden que estos exámenes son 50% preguntas nuevas, 50% preguntas viejas. Bien, aproximadamente un 65% de las preguntas que están aquí la pudieron ver como tema, o inclusive hay preguntas que están casi idénticas de las que yo he subido a la plataforma en este examen de residencias. Nada, muchachos, ojalá con de todo corazón que les haya ido muy bien en este examen. Y si no, muchachos, no se depriman, no se sientan mal, uno falla, pero hay un dicho que dice, la suma de todos los errores es igual al éxito. La suma de todos los errores es igual al éxito. El ser humano falla. Bien, no se rindan, persistan, luchen, estudien más cada día, estudien mucho cada día. La pregunta de la trisomía, la pregunta en realidad es el síndrome de Turner, porque si nos vamos a relación a los embarazos que abortan, el 95 a 96% de los embarazos con síndrome de Turner terminan en aborto. Traten de buscar qué porcentaje aborta la trisomía 16. Traten de buscar qué porcentaje aborta la trisomía 16. En el libro. Bien, en el libro. ¿Ok? Nada, muchachos. Cuídense. Nos vemos por ahí. Ojalá no tener que vernos para el próximo curso. Sí, ¿verdad? En el sentido es de que ojalá, espero que la hayan pasado todos. Yo de verdad que sí. Y nada, ustedes saben que soy coordinador del área de medicina interna aquí en el Cabral Ibae. Si por ahí van a concursar medicina interna, bueno, por ahí estaremos. Bien, si van a concursar medicina interna, ¿verdad? Si van. Nada, muchachos, cuídense, deseándoles lo mejor, de verdad. Calmarse, esperar a ver los resultados, ¿no? Al final. Y nada, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Siempre pido disculpas por los inconvenientes que he tenido, tanto trabajo, tantas cosas. Pero nada, muchachos, cuídense, bendiciones y les deseo lo mejor del mundo. Bien.